Ingresa a www.consulram.com. Gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. El siguiente programa es patrocinado por Consulram, su sistema de gestión en la red. A esta hora, hablemos de sistemas de gestión en SIG Radio. Dirige y conduce Jaime Alberto Ramos Paredes. Cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de www.sigradio.co. En el día de hoy iniciamos otro programa de Hablemos de Sistemas de Gestión, con un tema de interés para todas las personas, por supuesto, que interactúan con los sistemas de gestión. Vamos a hablar en especial de cómo se elabora la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos también a tratar el tema de cómo se realiza el plan de trabajo anual y, por supuesto, vamos a definir la política del sistema de gestión de seguridad y salud y también a definir los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, nos acompaña hoy una profesional que también trabaja en los sistemas de gestión, una persona conocedora de los sistemas de gestión. Hablamos de Jimena Galvis Martín. Jimena Galvis es una ingeniera ambiental, especialista en los sistemas integrados de gestión QHSE. Actualmente es consultora de los sistemas de gestión y, por supuesto, tiene más de 5 años de experiencia trabajando e investigando sobre los sistemas de gestión. Ingeniera Jimena, muchísimas gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de SIG Radio, por supuesto, a este programa. El placer es mío, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes, con la audiencia. Espero que sea muy provechoso para todos el proceso o la información que vamos a compartir en este momento. Claro que sí, Jimena. Para todos los oyentes y, por supuesto, para mí va a ser muy especial los conceptos y los conocimientos que vamos a adquirir en el programa de hoy. Queremos invitar a nuestros oyentes para que a partir de este momento se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, @SIG Radio, y en Facebook, en SIG Radio. Estás escuchando SIG Radio. Bueno, ingeniera Jimena, empecemos entonces nuestro programa de hoy hablando de sistemas de gestión, por supuesto, dándole un enfoque a nuestros oyentes de cómo comenzar a implementar el sistema de gestión. Más que implementarlo, es planificar nuestro sistema de gestión. Por supuesto, Jimena, uno se encuentra con experiencias en la planificación de los sistemas en las organizaciones, como preguntas como ¿cómo inicio? ¿Por dónde inicio? ¿Qué debo de hacer para yo comenzar a trabajar la implementación de un sistema de gestión? Entonces, ingeniera Jimena, hablemos un poco de lo que pide el decreto 1072. ¿Por dónde debemos iniciar? ¿Qué debemos hacer para comenzar a darle planificación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Básicamente, el decreto trae muchas entradas para la planificación del sistema de gestión. Sin embargo, esta es una de las dudas que muchos de los compañeros, muchos de los que son empresarios, muchos de los que estamos en la planeación del sistema de gestión tenemos. La evaluación inicial, como está concebida, es una de las entradas para la planificación del sistema de gestión. ¿Qué sucede? Hay organizaciones que han venido trabajando en sistemas de gestión porque no es un concepto nuevo para todos nosotros. De hecho, si nosotros hablamos del concepto legal de sistema de gestión, lo venimos trabajando desde el 2012. Ahora, básicamente la estructura como la vemos hoy concebida ha cambiado un poco. Y para eso el modelo o el decreto 1072 del 2015, específicamente en el capítulo 5, nos dice que debemos hacer una evaluación inicial. Bueno, ingeniera Jimena, nos decía ahorita que las organizaciones deben tener la evaluación inicial, que debe tener
qué tenemos y qué no tenemos. Pero, ¿qué debe contener la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Antes de contarte qué debe tener la evaluación inicial, quiero contarles a todos, y es que la invitación de este diagnóstico, como le llamo yo, es empezar a mirar qué elementos de esta nueva forma de sistema de gestión hemos adquirido y no hemos adquirido. Si bien es cierto, nosotros antes de empezar un proceso de formalización y planificación de un sistema de gestión, cualquiera del que estemos hablando, es importante saber en qué estatus estamos. Por eso, esta evaluación inicial nos da la entrada para definir qué horizonte de tiempo, qué faltantes tenemos a nivel organizacional y hacia dónde necesitamos enfocar los recursos dentro de la organización, porque si bien es cierto, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es solo para grandes empresas, es para empresas como la tuya y la mía, en la cual nosotros tenemos 5, 10, 20, 100 trabajadores, y que definitivamente, aun cuando hemos venido trabajando temas de seguridad y salud industrial o temas de seguridad y salud en el trabajo, pues efectivamente en algunas organizaciones no se había estructurado. Es ahí como empezamos a hablar de cuáles son los elementos que se deben incluir dentro de la evaluación inicial. Y encontramos que dentro de la evaluación inicial, una de las primeras etapas es entender el contexto legal que tiene la empresa a nivel de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede? La organización debe identificar cuál es la normatividad asociada a sus actividades, procesos y servicios prestados. En ese orden de ideas, el primer elemento, la primera entrada que debemos tener en cuenta dentro de la evaluación inicial es determinar los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y riesgos laborales. Bueno, ingeniera, entonces el tema es importante cuando ya usted nos dice que, por supuesto, las organizaciones deben tener la evaluación inicial y por supuesto las características que debe tener la evaluación inicial. Pero pues a mí me nace una pregunta bastante importante y yo sé que los oyentes en este momento también se les deben hacer, y es una pregunta, no sé qué como tal que dice el decreto, es ¿quién debe realizar la evaluación inicial? ¿Esa persona debe tener una competencia especial? Si nosotros miramos el decreto, básicamente nos está diciendo que debe ser una persona idónea. Pero el concepto de idóneo, si lo miramos desde la perspectiva de los sistemas de gestión, está asociada con la formación y la experiencia con el tema de riesgos laborales, específicamente en la gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, las competencias de una persona idónea para un sistema de gestión de una compañía donde tenemos actividades de alto riesgo no va a ser la misma competencia que debe tener una persona que ha venido trabajando en una empresa, por ejemplo, de 2, 3 personas que trabajan a nivel administrativo. Si bien es cierto, la nombra no nos está especificando el nivel de educación, el nivel de experiencia, sí es importante que a todos nos quede claro que la idoneidad depende de las necesidades de la empresa, depende del nivel de riesgo y también, ¿por qué no hablarlo y empezar a tocar? Depende mucho de la accidentalidad asociada. Por ejemplo, yo he acompañado durante ya año y medio una empresa en su proceso de implementación del sistema de gestión, donde tenemos casi 260 eventos anuales en términos de accidentes, donde tenemos un grupo de trabajo grande que hemos venido trabajando la implementación del sistema de gestión, y nosotros no podemos dejar a una persona con una educación básica, con una experiencia básica para liderar una empresa con estas características. Claro, es importante, con base en lo que dice Jimena, pues digamos que habla de una empresa de 260, ¿cierto? Pero pues digamos que una empresa, llamémoslo pyme, ¿sí? Ahí ¿quién puede desarrollar la evaluación inicial? O sea, el mismo gerente puede desarrollarla, porque normalmente ese tipo de empresas, Jimena, nos hemos dado cuenta de que ese tipo de empresas o ese tamaño de empresas, pues lógicamente no tienen una persona que uno le llamaría el HSQ o el CISO. Entonces, digamos que cuando no existe ese tipo de personajes dentro de la organización, ¿qué invitación le podemos hacer a aquellos empresarios que pueden hacer o contratar la persona para realizar la evaluación inicial? Básicamente tenemos 2 opciones.
La primera es apoyarnos en las aseguradoras de riesgos laborales que nos pueden acompañar en esa asesoría técnica, que definitivamente es la primera herramienta que tenemos los empresarios a nivel de Colombia porque es un aliado para nosotros dentro de las organizaciones. Ellos son la primera fuente de apoyo para realizar esta evaluación inicial. Sin embargo, también tenemos una segunda opción y es empezar a formar personas dentro de la organización. ¿Por qué? Aun cuando la ARL nos puede acompañar, también es cierto que nosotros a nivel interno la obligación y el desempeño del sistema de gestión depende directamente del empleador. Por eso el proceso de formación de una persona a nivel de una empresa pequeña, una MIPYME, es muy importante. Esa persona que la gerencia o que el gerente haya escogido debería desarrollar unas competencias asociadas al sistema de gestión. Esas competencias le debe permitir poder ejecutar esa evaluación inicial. Para la realización de esta evaluación inicial, ingeniera Jimena, digamos que se habla de una lista de chequeo. Básicamente esa lista de chequeo es las preguntas que nos hace el mismo decreto, ¿son los mismos debes? ¿O qué le podemos compartir a los oyentes para ya específicamente la realización de la evaluación y pensando en lo que llamamos nosotros en auditoría el registro? Cuando el auditor le dice a la empresa, evidéncienme que realizaron la evaluación inicial del sistema de gestión. En cuanto a la evaluación inicial, en el trayecto desde que empezó, digamos que el boom de la implementación del decreto, se han generado muchísimos mecanismos, muchísimas herramientas que, aunque son muy buenas, también tienen sus cosas interesantes para validar. ¿A qué me refiero yo? El decreto nos está pidiendo básicamente 9 variables para evaluar en la evaluación inicial, valga la redundancia. Sin embargo, con un miras a mejorar o hacer una evaluación más profunda, las organizaciones y algunas ARLs han generado unos formatos que nos permiten evaluar el cumplimiento del 100% de los artículos de la norma. Sin embargo, básicamente el decreto nos está diciendo, señores empresas, señor empleador, usted evalúe 9 elementos que le van a servir como entrada para determinar qué estructura o qué base tiene para planificar su sistema de gestión. Ya les había nombrado que los requisitos legales o la identificación de la normatividad es una de las entradas para realizar la evaluación inicial. En segunda instancia, está relacionado con la identificación, evaluación y valoración de los riesgos asociados a las actividades de la compañía. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIG Radio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Síguenos en Twitter, @SIGRadio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com.
En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. ¿Los mensajes de los sistemas de gestión que comunicas son entendidos por los receptores? ¿Necesitas mejorar los procesos de comunicación en tu empresa? PECO es la solución. Consulram te asesora en la implementación del plan estratégico de comunicaciones de tu empresa. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Seguimos con la compañía de la ingeniera Jimena Galvis aquí en nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión. Hoy, hablando de cómo hacer la evaluación inicial, cómo realizar la política, cómo estructurar los objetivos y, por supuesto, cómo establecer el plan de trabajo anual. La ingeniera Jimena nos comentaba entonces sobre 9 elementos que debe contener la evaluación inicial. Nos hablaba el tema de la legislación, nos hablaba el tema de la identificación de peligros, que es la famosísima matriz de peligros en todas las organizaciones, ¿verdad, Jimena? Claro que sí. Ahora, si tú te das cuenta, cambia el concepto de panorama de riesgo por matriz de peligros. Entonces es un cambio de chip para los que veníamos trabajando seguridad de salud en los años anteriores y entonces empezamos a cambiar ese vocabulario a matriz de peligros, que básicamente es la forma en la cual una organización consolida cuáles son los peligros asociados a sus actividades, a la manipulación de equipos y al contacto con sustancias químicas. Todas esas variables que nosotros tenemos a nivel operativo, a nivel administrativo, las vamos a ver reflejadas ahí y vamos a entrar a evaluar en qué escala está ese riesgo y entramos a definir o entramos a valorar efectivamente qué tan riesgoso, si me aceptas la expresión, sí, qué tan riesgoso es eso para mi compañía. ¿Qué tanto vamos a aceptar que ese riesgo esté en un nivel alto, medio y bajo? Y eso cómo puede llegar a afectar la salud o la seguridad de mis trabajadores. O sea que dentro de las organizaciones, dentro de la matriz de peligros, dentro de la identificación, valoración del riesgo, pues nos va a dar algo que se llama el riesgo. O sea, nos va a decir qué tan alto, qué tan medio y qué tan bajo es el riesgo, ¿cierto? Correcto. Ahora, existen muchísimas metodologías para identificación de peligros. La invitación para la audiencia es que esa metodología que utilicen realmente refleje la necesidad de cada empresa. No es necesario y no es obligatorio mantener una metodología para todo Colombia. Es necesario que usted se apoye con la ARL, es necesario que usted se apoye con personas que conozcan del tema para que le compartan cuáles son las metodologías asociadas a los procesos de identificación. ¿Cuál es una de las más populares o comercialmente más aceptadas? La norma técnica GTC 45. Ahora, no necesariamente a esa le aplica a todas las organizaciones. Claro, y eso también va reflejado a algo que los requisitos del cliente, porque digamos que en una organización pueden utilizar la que la ingeniera Jimena estableció ahorita, la GTC 45, pero pues también depende del requisito del cliente, caso Ecopetrol, por ejemplo, que dice que en los proyectos de ellos deben establecer la metodología de ellos. Y conozco otros casos, digamos que el caso Cerrejón, en fin, digamos que le dicen, sí, usted puede tener la suya, pero pues también puede o debe mejor establecer la mía mientras que se encuentre en nuestras instalaciones. Sí, es cierto. ¿Por qué se da esas situaciones? Porque todos queremos evaluarnos bajo el mismo método, para hablar el mismo idioma. Sin embargo, pues ahí ya empieza a entrar a jugar una relación comercial con el cliente que de pronto no es el día a día de las empresas pequeñas. Ahora,
sería interesante, en la medida de lo posible, que a futuro nosotros nos evaluáramos con una misma metodología para poder saber en qué nivel estamos, independientemente de la forma como estemos evaluándonos. No es lo mismo medirnos con una regla que medirnos con un metro o medirnos con una cuerdita. En ese orden de ideas, pues sí, la invitación es que independientemente de la metodología que usemos, que sea apropiada para la organización y que sea apropiada para el nivel de riesgo de las empresas. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Bueno, ingeniera Jimena, nos hablaba entonces de los dos componentes, pero existen más componentes. Yo estoy ansioso por saber, y yo creo que los oyentes también. Llevamos 2 apenas. Claro que sí. Sí, pareciera que es mucho, pero no. El tercer componente está relacionado a la preparación y respuesta ante emergencias. Básicamente, el documento nos está invitando a que efectivamente identifiquemos las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad de la empresa. ¿Qué sucede? Si bien es cierto, el día a día de la organización lo tenemos estandarizado, lo podemos medir y lo podemos controlar. Para eso, el proceso de identificación se hace mediante la matriz de peligros. Sin embargo, hay situaciones de emergencia para las cuales la empresa debe estar preparada. Por eso, en el ítem número 3 de la evaluación inicial, nos está hablando que debemos hacer ese análisis de vulnerabilidad de tal manera que nosotros podamos identificar qué amenazas tenemos y en qué nivel nos encontramos frente a esas amenazas, con ocasión de actividades que se puedan salir de control o con ocasión de variables externas a la empresa que puedan influir en la operación de la misma. O sea, ¿qué hacer en caso de una emergencia? Correcto. Aparte de salir corriendo, ¿debemos hacer algo más, ingeniera? Sí, mantener la calma. Bueno, sí, qué pena, mantener la calma. Correr, pero mantener la calma. Ok, seguir las señales que tienen las escaleras en caso de no bajar. Pero bueno, eso ya lo ampliaríamos más en el tema del programa de plan de emergencias. Claro que sí. En este momento en el que estamos, simplemente lo que vamos a identificar es qué amenazas tenemos y qué tan vulnerables somos frente a esas amenazas. Si tenemos ese proceso de identificación, es simplemente hemos identificado las amenazas, y si no, pues básicamente vamos a decir que no lo tenemos. Ok, perfecto. El quinto elemento que debemos tener en cuenta dentro de la evaluación inicial está relacionado con el cumplimiento del programa de capacitación anual. Entonces ahí tenemos 2 preguntas para poder responder esta parte de la evaluación inicial. Primero, ¿tenemos programa de capacitación? Es decir, si yo hago la evaluación en el mes de marzo del 2017, mi primera pregunta es, ¿yo tuve programa de capacitación en el 2016? Entonces, si no lo tenemos, pues ya la respuesta sería no dentro de la evaluación inicial. Y la segunda pregunta que haríamos es, si yo sí tuve programa de capacitación el año inmediatamente anterior, ¿lo cumplí? ¿No lo cumplí? ¿En qué medida lo cumplí? De tal manera que yo pueda dar una respuesta de, bueno, tuve programa de capacitación, sin embargo mi programa de capacitación no fue ejecutado en el 100%, sino en un 60%. Entonces yo ya tengo un punto de partida para el 2017. Antes de hablar del programa de capacitación anual, vemos también que anterior a veíamos algo de la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Básicamente nosotros debimos haber tenido intervención el año inmediatamente anterior. Si no tuvimos, al igual que el programa de capacitaciones, si no tuvimos intervención, aunque tuvimos una estructuración documental, pero no intervimos, pues efectivamente ahí vamos a decir no tuvimos absolutamente nada. Para el 2017 necesito establecer cuáles son los mecanismos de intervención bajo las necesidades de la empresa. Entonces, lo que vamos a evaluar es qué tan efectivo fue esa intervención, es decir, bajamos accidentalidad,
disminuimos el nivel de riesgo, el ausentismo de los trabajadores disminuyó. Eso es lo que tenemos que empezar a evaluar con respecto al año inmediatamente anterior. Bueno, ingeniera, después de evaluar las medidas implementadas, nos dice de pronto el esquema del decreto 1072 que nos habla sobre la evaluación de los puestos de trabajo, ¿cierto? ¿Eso qué es? Básicamente es cómo está el puesto de trabajo con relación a la persona. ¿Qué sucede? Básicamente nosotros dentro del desarrollo histórico de Colombia hemos visto cómo hemos avanzado en los procesos productivos, hemos avanzado a nivel tecnológico, pero a veces se rezaga la parte de la disponibilidad del puesto de trabajo con relación a las necesidades de la persona. ¿Y por qué el enfoque de evaluar el puesto de trabajo? Porque básicamente el cómo yo interactúe con mi puesto de trabajo, con mi máquina, con mi escritorio, con mi computador, puede generar o no la potencialidad de adquirir una enfermedad laboral. Y este ítem que me está diciendo aquí el decreto en el artículo número 15 es si efectivamente nosotros hemos evaluado las condiciones del puesto de trabajo en el marco de los sistemas de vigilancia epidemiológico o en el marco de los programas de vigilancia epidemiológico. Es decir, cómo está su condición de trabajo, cómo está su puesto de trabajo con relación a la persona. O sea, estamos hablando de las mediciones higiénicas, estamos hablando del tema de ruido, el tema de iluminación, el tema ergonómico, por lo que está relacionado a los puestos de trabajo. Claro que sí, o sea, no es solo la condición física, sino también la condición ambiental. Por ejemplo, yo me he acercado a empresas en las cuales, por ejemplo, la condición ambiental, la misma condición del ambiente, la polución, el material particulado, influye en el desempeño de las personas, influye en la actividad diaria, porque encontramos dificultades en respiración, encontramos dificultades en términos de que los equipos se llenan de polvo, entonces eso disminuye la actividad productiva y aumenta la exposición a agentes que pueden generar enfermedades o afecciones o inconvenientes más adelante a nivel de salud. Ahora, por ejemplo, el tema de iluminación, que es una de las características que también está en todos los puestos de trabajo, también es una de las variables que debemos incluir ahí. Y también la manipulación de los equipos, la manipulación del computador, cómo yo me siento, cómo yo me muevo con relación a las herramientas que tengo a mi alrededor. Eso es lo que empezamos a trabajar dentro de la evaluación de los puestos de trabajo en el marco de la vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. En el último ítem de ese artículo, pues nos habla sobre algo de los registros y seguimiento del resultado de los indicadores. ¿De cuáles indicadores habla este decreto, ingeniera? Como estaba concebido el sistema de medición del sistema de gestión anteriormente, era un sistema de medición reactivo. Entonces encontrábamos, bueno, ¿qué tanto accidente tuvo este año? ¿Qué tantas enfermedades? ¿Qué tantos nuevos casos de enfermedades laborales tuvo? ¿Cuál es el ausentismo? Pero entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, los indicadores que se estaban evaluando antes de este decreto eran de tipo reactivo y a eso es a lo que tenemos que evaluar. Efectivamente, si nosotros le hicimos seguimiento a esa medición, si nosotros le hicimos análisis a esa medición y entrarlo a incorporar aquí en la evaluación inicial. Ingeniera, usted nos comentaba algo importante sobre el tema del ausentismo, nos contaba algo sobre el tema de la accidentalidad. Viendo el decreto, nos habla algo de la descripción sociodemográfica de los trabajadores. Expliquémosle a los oyentes de qué se trata eso. Básicamente, la descripción sociodemográfica es entrar a parametrizar qué población tenemos dentro de la organización. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos devolvemos un poquito a lo que son las definiciones en el primer artículo del decreto, en la parte introductoria, encontramos que la descripción sociodemográfica tiene unas variables, como grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno. Si nosotros lo miramos aisladamente, uno diría, pero ¿cuál es el valor agregado de esa descripción sociodemográfica con relación a mi sistema de gestión? Y es muy importante tenerlo claro porque es que la descripción sociodemográfica me puede a mí determinar, por ejemplo, cuál es el enfoque que yo le voy a dar a los procesos de formación. No es lo mismo entrar a formar personas que tienen
maestría, que tiene especializaciones, a donde tenemos un nivel de escolaridad un poco más bajo. Y es importante empezar a caracterizar cuál es mi población de tal manera que yo pueda darle un enfoque un poco más específico y realmente bajo las necesidades de cada empresa. Cada empresa es un universo distinto y así lo debemos empezar a trabajar. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SICRadio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. ¿Los mensajes de los sistemas de gestión que comunicas son entendidos por los receptores? ¿Necesitas mejorar los procesos de comunicación en tu empresa? PECO es la solución. Consulram te asesora en la implementación del plan estratégico de comunicaciones de tu empresa. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Estás escuchando SIC Radio. Bueno, seguimos en la muy buena compañía de la ingeniera Jimena Galvis, que hoy nos está hablando, por supuesto, aquí en nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, de cómo hacer la evaluación inicial. Ingeniera, antes de ir al break comercial, usted nos contaba sobre las estadísticas. Hay una pregunta que, por supuesto, los oyentes, a través de las redes sociales, @SICRadio, nos hace una persona, se conecta con nosotros, @MafeMorales10, donde nos dice, el tema de la accidentalidad, cuando uno está haciendo la evaluación inicial, ¿debe contemplar el último año o qué tiempo debe contemplar la accidentalidad? Eso es muy importante, gracias por la pregunta. Básicamente nosotros debemos contemplar los 2 últimos años de la accidentalidad de la organización. Y esto, por favor, a todos les hago una invitación, no se les vaya a olvidar. La accidentalidad es una de las entradas bien importantes para determinar qué voy a hacer dentro de mi sistema de gestión. Por eso,
ahí es donde yo encuentro la falla dentro de algunos formatos que hemos venido trabajando, los que hemos venido a nivel comercial trabajando, y es que no miran eso, no entran a analizar cuál es la tendencia de la accidentalidad de la organización, como mínimo los 2 últimos años. Entonces, señores, por favor, tengan en cuenta como mínimo estos 9 elementos, de tal manera que es lo mínimo que le está pidiendo a usted en este momento el decreto. Si más adelante se formaliza con los estándares mínimos, nosotros debemos complementar la evaluación inicial, así como está escrita dentro del el decreto 1072, más lo que viene con estándares mínimos. Pero a hoy lo vamos a mantener simplemente con el artículo número 16. Y entonces, siguiendo con el tema, ya después de tener la evaluación inicial, ¿con qué seguimos? Pues podríamos seguir en diferentes órdenes. Sin embargo, a mí me gusta guiar a las organizaciones en el proceso y en segunda instancia trabajar con relación a la política del sistema de gestión. Muy seguramente dentro de la evaluación inicial nosotros no nombramos la política, ¿cierto? Pero es muy importante que una organización defina o determine si tuvo o no una política de seguridad y salud en el trabajo. Muchas organizaciones han venido trabajando sistemas de gestión en el marco de otras normas, como lo son OSAS 18001, como son las guías RU, como las guías NORSOC. Entonces, de alguna manera hemos tenido política. Ahí para otros es un concepto nuevo, y para aquellos que es un concepto nuevo quiero aclarar ahí es que la política no es un documento plano, básicamente es un horizonte, es un compromiso la alta dirección en pro de mantener unas condiciones en seguridad y salud en el trabajo. Que eso se deja, Jaime, yo no sé si te ha pasado en clase, que algunos estudiantes dicen, pero es que la política tú la encuentras en Google. Yo la descargo y básicamente le cambio el nombre y efectivamente es la política para la organización. No solamente el nombre y la actividad, ¿no? La actividad económica, sí tienes razón también. Entonces yo les hago una invitación y es que básicamente, por ejemplo, en nuestras familias nosotros tenemos como una luz, un direccionamiento, algo que nos identifica como familia. Así sucede con la política. La política es algo que nos identifica como organización, y en ese orden de ideas, la política no puede ser algo simplemente que nosotros vamos a copiar y pegar. Básicamente, lo que vamos a incluir ahí, o lo que vamos a incluir, o lo que va a incluir la alta dirección, o el jefe, o el dueño de la empresa, o el que está ahí detrás de la organización, es su compromiso para con las personas. Como es un compromiso gerencial, básicamente el decreto nos está diciendo que los compromisos o lo que vamos a incluir dentro de la política mínimo tiene que tener las siguientes variables. Primero, el compromiso de la empresa hacia la implementación del sistema. Porque básicamente, si te das cuenta, nosotros dentro del marco que alguna vez hemos tenido o el que nos hemos encontrado en la implementación de los sistemas, y es que el sistema es un sistema origami. Básicamente es un sistema de gestión de papel, pero no es solo establecer unos procesos documentales, sino de verdad darle fuerza a una gestión. Por eso la alta gerencia se debe comprometer hacia la implementación, más no la documentación. En segunda instancia, debe tener unos objetivos mínimos con respecto a la política y deben estar incluidos o descritos dentro de la misma política. ¿Cuáles son? El primero, identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Está muy alineado al proceso de identificación que ya habíamos nombrado con relación a la matriz de peligros. En segunda instancia, debemos proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores. ¿Mediante qué? La mejora continua del sistema de gestión. El sistema de gestión no puede ser algo plano, no puede ser transversal, no puede ser una documentación inicial y después dejarlo ahí. Es un proceso de mejoramiento continuo. Y por último, pues como no estamos solos en Colombia, nosotros nos regimos, somos una sociedad, pues básicamente cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en riesgos laborales. Importante el tema del compromiso de la política. Realmente la invitación que nosotros le hacemos también a todos los oyentes y empresarios es que sean ellos los que se apropien del desarrollo de la política, porque Jimena lo decía ahorita, es un compromiso que la alta dirección asume frente a un sistema de gestión. Y por supuesto, pues ya los contenidos que debe contener la política, pues Jimena ya los explicaba. Bueno, ingeniera, vámonos a una pequeña pausa y cuando retornemos hablaremos de a quién se le debe comunicar la política y quién debe tener conocimiento de la política. Listo. Estás escuchando SIC Radio.
Bueno, retornamos nuevamente a nuestro programa de hoy hablando de sistemas de gestión con la ingeniera Jimena Galvis sobre el contenido de la política, sobre la elaboración de la política y por supuesto de quién debe firmar o aprobar la política. Pero antes de eso, quiero que por favor le comentemos mejor a los oyentes a quién se le debe comunicar la política. El enfoque de la política está encaminado a tomar todas las partes interesadas de una organización. Cuando hablamos de las partes interesadas, principalmente estamos hablando de los empleados, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de contratistas y, ¿por qué no? Un rol muy importante dentro del decreto se llama el COPAS. O vigía, dependiendo de la magnitud de la empresa. Sí, tú tienes toda la razón. O el vigía dependiendo de la magnitud de la cantidad de empleados que tengamos dentro de la organización. ¿A alguien más se le debe comunicar la política? Básicamente es a todos los que influyen o los que están alrededor o los que están intervenidos dentro del sistema de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Si de cierta manera yo tengo una comunidad la cual debo o la cual estoy afectando con ocasión de mis actividades, valdría la pena que también la incluyéramos dentro de la comunicación de la política para que podamos mostrar esa gestión como organización y nuestro compromiso ante la prevención de enfermedades laborales y de accidentes. ¿Y la aprobación? Básicamente, si tú te das cuenta en este momento, el decreto, el enfoque que tiene es que el empleador sea el encargado de la gestión principal de la empresa. Es por eso que le da un plus o le da un valor agregado al tema gerencial y desde la perspectiva del representante legal dice que esta es la persona encargada de la firma y generación de la política, de la generación. No solo de aprobar algo, un documento más, sino él es el iniciante o él es el que está generando la política. Yo no sé si te ha ocurrido, Jaime, que muchas de las empresas tienen varios representantes legales. Entonces Sí. La invitación es, si usted tiene varios representantes legales, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el que tiene el poder de decisión dentro de la organización? ¿Cuál es el que tiene el marco general dentro de la empresa? Y es ese representante el que va a entrar a firmar nuestra política. Ya después de firmada la política, el decreto nos habla de que debe tener una periodicidad la revisión, ¿cierto? Específicamente, ¿de qué periodicidad habla el decreto con respecto a la revisión de la política? Para la política y para varios elementos dentro de la norma, el decreto nos está diciendo que anualmente hagamos revisiones o hagamos cortes o hagamos evaluaciones. Es para decirnos, ¿aún es apropiada la política para la empresa? ¿Aún se mantiene vigente para la naturaleza? ¿O las actividades de la organización han cambiado? ¿O los procesos productivos han cambiado? ¿O tenemos nuevos productos, nuevos servicios que estamos vinculando a la empresa de tal manera que pueda influir en la seguridad y salud en el trabajo? Por eso debemos revisarla como mínimo una vez al año. Ok, ingeniera, precisamente y relacionado a este tema, nos escribe un oyente a través de @SICRadio, se llama Dayana Pérez, el Twitter es DCPH26, donde nos dice y nos hace la siguiente pregunta. Ingeniera Jimena, después de tener la política y lo que usted hablaba ahorita de la revisión anual, la inquietud que le queda a ella es, ¿se le debe cambiar anualmente la política? ¿Se debe cambiar algo de la política para decir que se revisó? ¿O qué evidencia se deja al decir que ya se revisó la política? Dayana, puntualmente para tu pregunta, no necesariamente anualmente vamos a cambiar la política. Básicamente podemos revisarla. ¿Qué significa que la revise? Que me siente yo con el COPAS, que me siente con el vigía de salud ocupacional y el representante legal. Y si es necesario, la persona encargada del sistema de gestión se siente de una mesa en un café y digan, bueno, sigue siendo aprobada, sigue siendo acorde a la naturaleza, sigue siendo de acuerdo a los riesgos de la organización. Y si efectivamente se mantienen las condiciones, básicamente nos hacemos un acta, nos hacemos una reunión donde formalizamos efectivamente que sí la revisamos, tratamos de validar si efectivamente necesitaba algunos cambios o no y dejamos constancia documental de ese proceso de revisión. Yo le complemento un poco a la ingeniera Jimena con respecto al registro y yo también pudiera decir que una evidencia de la revisión de la política puede ser el acta de la revisión gerencial. Como vemos que una de las entradas de la revisión gerencial es revisar la política y pues ya con el acta de la firma, o mejor, la firma del acta de la revisión gerencial, pues allí podemos también evidenciar la revisión de la política. Totalmente, Jaime, de acuerdo.
Seguimos ya con el tema de la implementación del sistema de gestión. Ya llevamos la evaluación inicial, llevamos la implementación de la política, o mejor, la estructuración de la política. ¿Con qué seguimos? Pues una vez ya direccionado, ya sabiendo que que la organización va a cumplir unos propósitos, pues básicamente para poder cumplir esos propósitos es importante establecernos objetivos claros dentro del sistema de gestión. Los objetivos del sistema de gestión. Uy, Dios mío, ¿y eso de qué estamos hablando? ¿Eso de qué se trata? Pues es básicamente lo que vivimos en nuestro día a día. Un objetivo es un horizonte que queremos cumplir, es algo que queremos llegar y está definido por un horizonte de tiempo, está definido por una acción específica y está definido básicamente por una necesidad. Dentro de los objetivos, o mejor, dentro del decreto 1072 nos habla sobre la estructuración de los objetivos. Ingeniera, ¿exigen algún número o alguna cantidad a nivel de los objetivos? No, definitivamente el decreto no nos exige el cómo, sino nos exige el qué. ¿Qué es eso? Básicamente nos dice que formulemos unos objetivos de acuerdo a las necesidades de la empresa, alineados a la política, alineados al nivel de riesgo y en línea con la accidentalidad y enfermedades laborales de la organización. O sea que eso que usted acaba de informar son nuestras entradas para poder definir los objetivos. Sí. La política, la matriz de peligros. Yo también creería que de pronto los requisitos legales, ¿cierto? Para poder definir allí los objetivos. No son los típicos objetivos, disminuir la accidentalidad. No, yo me imagino que la organización, teniendo una visión ya de qué es lo que quiere y por supuesto con esas entradas puede comenzar a definir los objetivos. Claro que sí. La primera entrada está relacionada con la estrategia organizacional. Si nosotros nos damos cuenta y bajamos un poquito en términos de los artículos de la norma, nos habla que en el artículo 19, precedido del 2.2.4.6, en el artículo 19, nos está diciendo que nuestro sistema de gestión debe estar alineado al sistema de gestión, a la planeación estratégica de la organización, en términos de su sistema de medición, es decir, sus indicadores. Entonces, si yo como empresa voy a plantear unos objetivos que me van a ayudar a cumplir la estrategia, pues esos objetivos tienen que ser estratégicos desde la perspectiva de la prevención de la generación de enfermedades y accidentes laborales. Ok, perfecto, ingeniera. Entonces, digamos que ya empezando a establecer los objetivos, de que la gente se establece, bueno, pero ¿existe alguna metodología para definir los objetivos? Primero es importante definir cuál es la necesidad que tiene la organización. ¿Qué quiere decir? Básicamente, si la organización en términos generales tiene una accidentalidad alta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser su necesidad? Empezar a trabajar sobre la disminución de esa accidentalidad. Si las personas se ausentan, también debemos empezar a trabajar primero la identificación del ausentismo dentro de la empresa. Y una vez identificado cuáles son las características que me están generando ese ausentismo, empezar a disminuir ese ausentismo dentro de la organización. Entonces depende un poco de la necesidad. Lo primero que hay que identificar es cuál es la necesidad. Si yo necesito cumplir los requisitos legales, si efectivamente necesito bajar accidentalidad, si efectivamente necesito como primera instancia estructurar mi sistema, porque hay empresas que si hicieron la evaluación inicial se dieron cuenta que no tenían nada. Claro. Si tú te das cuenta, muchas de las organizaciones, muchas de las pequeñas empresas, pareciera que el sistema de gestión es algo nuevo, que empieza a partir del 1 de junio del 2017. Entonces, empresas con esa situación, su propósito inicial está encaminado a estructurar el sistema de gestión para darle cumplimiento a la estructura que nos pide el decreto 1072. Importantísimo para nuestros oyentes lo que está diciendo la ingeniera Jimena, que para poder establecer los objetivos, primera pregunta, ¿cuál es mi necesidad frente al sistema de gestión de seguridad? Y eso nos lo arroja la matriz de peligros, ya lo decía la ingeniera, nos lo arroja también la evaluación inicial, y por supuesto las estadísticas, donde nosotros nos damos cuenta a través también de la matriz de peligros, de acuerdo a los riesgos que nosotros o que la norma llama prioritarios, también poder enfocar nuestro sistema de gestión a través de los objetivos. Otra de las variables que tenemos está relacionada con el tema de emergencias. Si nosotros tenemos deficiencias a nivel de respuesta ante emergencias, por ejemplo, somos una estación de servicio, por ejemplo, somos una empresa que almacenamos sustancias químicas y no estamos preparados para atender una potencial emergencia,
Entonces, efectivamente, esa va a ser una de las necesidades propias de la organización que están en contexto de la identificación de peligros, el análisis de vulnerabilidad, el cumplimiento de los requisitos legales y las mismas necesidades de la empresa hacia el cumplimiento de un planteamiento estratégico. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SICRadio. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. ¿Los mensajes de los sistemas de gestión que comunicas son entendidos por los receptores? ¿Necesitas mejorar los procesos de comunicación en tu empresa? PECO es la solución. Consulram te asesora en la implementación del plan estratégico de comunicaciones de tu empresa. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Seguimos en la compañía de la ingeniera Jimena Galvis. Bueno, ingeniera, usted nos hablaba sobre el tema de la necesidad que debe tener al establecer un objetivo. ¿Qué otra característica compone un objetivo? Definitivamente que sea medible. Yo debo saber qué tanto estoy acercada a esa necesidad. Por ejemplo, cuando nosotros a final de año hacemos el cruce de cuentas a las 12 de la noche y entonces nos evaluamos nosotras las mujeres sobre todo y decimos, este año sí quiero bajar de peso. Y entonces nos ponemos la meta de bajar, el objetivo de bajar de peso. Pero básicamente decimos, vamos a bajar de peso. No decimos en cuánto vamos a bajar de peso. Entonces, si nosotros de verdad tenemos una necesidad a nivel interno, a nivel organizacional, ¿cuál es mi necesidad? ¿En cuánto yo quiero disminuir esa accidentalidad? ¿En cuánto o qué quiero? ¿En cuánto tiempo? También el tiempo también es importantísimo. ¿En cuánto tiempo yo quiero cumplir ese proceso de disminución de la accidentalidad? Entonces tenemos la identificación de la necesidad, en cuánto o la meta relacionada con esa necesidad y por último, ¿en qué tiempo lo voy a lograr?
Es importante, Jimena, decirle a los oyentes y al empresario que a la hora de definir la meta, yo siempre tengo un dicho, que es el dicho de ojo lo que dice Milo, ¿sí? Ojo lo que dice Milo a la hora de definir la meta, que Milo dice, la meta la pones tú, o sea, la meta la pone la empresa, la meta la pone la organización, pues por supuesto con lo que usted decía, el tema hacia dónde voy y qué tanto quiero cumplir. Y mira que eso es una de las grandes discusiones en términos de seguridad y salud en el trabajo, y es que, como les decía, hay organizaciones que el número de eventos anuales es impresionante, o sea, con relación al sector, pues está disparado, y entonces metas de disminución al cero, pues no va a estar alineado a la naturaleza de la empresa, porque de pasar de 200 eventos a 0 eventos necesita un proceso de gestión, de intervención, de implementación de recursos. Sin embargo, no con eso estoy diciendo que estamos aceptando que la gente se accidente. Ok, sí, vale. Que la gente se enferme. Pero también es necesario saber que si yo estoy con 200 eventos anuales, pues efectivamente no voy a disminuir de un momento a otro, porque para que yo disminuya, debería eliminar la empresa, y tampoco se trata de eso. Es entrar en contexto con las necesidades de la empresa y poner la meta. Ok, perfecto. Sí, lo que dice Milo, la meta la pones tú. Eso dice Milo. Bueno, señores oyentes, seguimos con el tema de objetivos. 2 preguntas adicionales ya para la ingeniera Jimena, donde se dice, Jimena, ¿a quién se le debe comunicar los objetivos? Y por supuesto, ¿cada cuánto se pueden revisar los objetivos del sistema de gestión? Como mínimo los trabajadores. El documento me está diciendo que deben ser comunicados a los trabajadores, pero los trabajadores no son solo los que están dentro de nómina de la empresa. También es importante tener en cuenta que hoy en día encontramos personas in-house o personas o contratistas que desarrollan actividades dentro de nuestra empresa que básicamente son hijos de la empresa. A ellos también vamos a empezar a comunicarles los objetivos porque ellos también hacen parte de la gestión organizacional. ¿Y por qué no? Empezar, si nosotros tenemos visitantes, si nosotros tenemos personas que nos están visitando, ¿por qué no también incluirlas dentro de como objetivos o comunicarles los objetivos del sistema de gestión? Ok, ingeniera, muchas gracias. Vámonos a tomarnos un cafecito, ya retornamos y vamos a hablar después de la pausa, vamos a hablar ya el tema de la estructuración del plan de trabajo anual. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Retornamos a nuestro programa hablando de sistemas de gestión, hoy con una hermosa visita de la ingeniera Jimena Galvis, quien nos ha venido contando a través de todo el programa sobre cómo realizar la evaluación inicial, cómo debemos estructurar la política, quién es el responsable de su aprobación. Por supuesto, ligado a la política, cómo debemos definir los objetivos del sistema. Y ya en la parte final, ya en la recta final del programa, ingeniera Jimena, quiero que le contemos a nuestros oyentes cómo establecer el plan de trabajo anual. Jaime, afortunadamente solo me escuchan y no me ven porque tengo la cara totalmente como un tomate. Pero bueno, muchas gracias por el piropo. Bueno, en términos del plan de trabajo anual, pues básicamente si yo sé hacia dónde quiero ir con mi política, sé qué objetivos tengo que cumplir, pues básicamente necesito desarrollar esos objetivos, necesito desarrollar actividades para darle cumplimiento a esos objetivos. Yo no puedo establecer objetivos y no establecer actividades para cumplir esos objetivos. Es por eso que el decreto nos está diciendo que para alcanzar cada uno de esos objetivos se debe establecer un programa de trabajo anual en el cual vamos a especificar las actividades que vamos a realizar, ¿cierto? Y podemos alinearlo con uno de los objetivos que hemos establecido a nivel del sistema de gestión. Nos está diciendo que el plan de trabajo anual debe tener un objetivo. Entonces, si mi necesidad principal es disminuir la accidentalidad, mi objetivo de mi plan de trabajo anual puede ser ese de disminución de la accidentalidad. ¿Qué más nos está pidiendo la norma que tengamos dentro del plan de trabajo anual como alcance dentro de este marco? Es
determinar cuáles son los responsables del diseño y ejecución de las actividades. Una cosa es que yo como coordinador del sistema de gestión defina la estructura de las actividades y otra cosa es quién ejecuta las actividades. Si bien es cierto, por ejemplo, una de las actividades que son propias y transversales para todas las empresas en este país es el tema de las inspecciones, por ejemplo. Entonces, yo como coordinador del sistema, yo como responsable del sistema de gestión puedo hacer una programación de las inspecciones para mi organización, pero ¿quién va a llegar a hacer la ejecución de esas inspecciones? No necesariamente la va a hacer. Puede estar acompañado del COPAS, puede estar acompañado de otras personas un poco que le acompañen dentro del grupo de trabajo. Entonces, no necesariamente el responsable que planea es el mismo que ejecuta. Por otra parte, es también necesario incluir los recursos con los que se cuentan para poder implementar mi plan de trabajo anual. Es importante decirle a los oyentes pues que el plan de trabajo anual no es más ni nada menos pues el cómo la empresa va a cumplir los objetivos, ¿cierto? Es el cómo, o sea, a través de las actividades, pero cuéntenos cuáles actividades, es lo que la empresa nos tiene que decir. Básicamente, tenemos actividades de prevención, de promoción y de intervención directamente a las necesidades de la organización. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos niveles de riesgo altos relacionados con la ejecución de actividades en alturas, entonces una de las necesidades que tiene la organización es mantener los equipos en buen estado, ¿cierto? Entonces, esa actividad de mantenimiento de equipos de trabajo en alturas va a estar incluido dentro del cronograma de actividades. ¿Qué otras actividades? El tema de inspecciones, el tema de evaluaciones médicas, todas las actividades de intervención como lo son modificaciones de los puestos de trabajo, como lo son entrega de elementos de protección personal, como lo son modificaciones de las instalaciones. Todas esas actividades que nos permitan apuntarle al objetivo van a estar ahí. Y las que consideremos de planificación, ejecución, revisión y mejora, todas las vamos a concentrar en un único cronograma de actividades, si ustedes me lo aceptan. ¿Qué sucede? Hay empresas que ya vienen con sistemas de gestión heredados en los cuales manejaban lo que eran los programas de gestión. Entonces, para aquellas empresas que han venido manejando esa información, pues la invitación es que la sumatoria de sus programas de gestión les va a dar como resultado el plan de trabajo anual. Perfecto, ingeniera. Entonces, para tener mayor claridad y hacer un resumen de lo que hemos hablado en el día de hoy, yo lo pudiera concluir de la siguiente manera. Para implementar un sistema de gestión, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación inicial, para definir qué tenemos y qué no tenemos. Posterior, hay que comprometer a la alta dirección y este compromiso se refleja también en el establecimiento de la política. Pero la política es una teoría, es una filosofía, como Jimena lo decía, y por supuesto la pregunta es ¿cómo le vamos a dar cumplimiento a la política? ¿Cierto? Y ahí es donde decimos que es a través del establecimiento de los objetivos del sistema de gestión. Y por último, ¿cómo vamos a cumplir los objetivos? Pues a través de del establecimiento de los planes de trabajo anual, que también pues ya viene todo el desarrollo de las actividades, como Jimena lo decía también, cada actividad pues debe tener un responsable, también por supuesto una fecha, que eso es lo que nosotros denominamos como el cronograma, ¿verdad? ¿Cierto, Jimena? Sí, Jaime, todo viene en cascada. Todo viene en cascada, es verdad. Y todo es coherente uno con el otro. O sea, nosotros no podemos establecer una política por separado, después un cronograma de actividades, hacer una evaluación inicial en distintos momentos porque no nos estaría apuntando a algo, ¿sí? Básicamente ese orden, si bien es cierto, no es el orden en el que viene el documento, sí es una invitación que yo le hago a las organizaciones para que mentalmente nos estructuremos hacia dónde vamos a enfocar nuestro sistema y que sea alineado a las necesidades y a los objetivos y hacia el compromiso que tiene la alta dirección. Vale, ingeniera, vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos, ya pues como el tiempo es oro, ya retornamos entonces para la despedida del programa. Gracias, Jaime. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Estás escuchando SIC Radio.
Bueno, ingeniera Jimena, nuevamente muchísimas gracias por la presencia a los micrófonos de SIC Radio, y me pareció pues muy rico el programa de poder charlar sobre cómo establecer una evaluación inicial, cómo establecer la política y por supuesto los objetivos con su plan de acción de trabajo. Ingeniera Jimena, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en los micrófonos de SIC Radio, e invitar a todos los oyentes también para que se comuniquen con nosotros, pero no me quiero ir sin antes preguntarle a la ingeniera Jimena que si los oyentes se pueden comunicar con usted después de este programa y a través de qué medio. Jaime, el agradecimiento es para ti por esta invitación tan espectacular que me has hecho. Básicamente, pues nosotros nos desarrollamos el día a día con los estudiantes, con las empresas, pero este espacio de radio es chévere, es encantador. Y claro que sí, para aquellos que quieran contactarme, me encontrarán en Twitter como Jime Galvis AMB y en Facebook como Jimena Gal. Ok, pero el Twitter es AMB de Ambiental. AMB de Ambiental. Jime Galvis AMB. E invitar a todos los oyentes para que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SIC Radio y en Facebook nos encuentran como SIC Radio. Muchísimas gracias. Chao, chao. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red.